resolución entonces de integrales, de cocientes de una integral, ¿cierto? Entonces, en un caso particular, por ejemplo, que nosotros veíamos la semana pasada, era entonces resolver, por ejemplo, una situación como la que les voy a plantear enseguida. Un momento, yo lo digo aquí para que no quede como el título. Y entonces vamos a hacer esta integral que les voy a proponer aquí. Tenemos entonces integral de un cociente. El cociente entonces es 6x a la 4 menos 5x a la 3 más 2 sobre x menos x más 1. Vamos a hacerlo así sobre x más 2. Hasta aquí. Listo, entonces tenemos allí un cociente. Mire que en ese caso ese cociente cumple la particularidad, ¿cierto? Que es la que estamos nosotros analizando la semana pasada, que el numerador es de mayor grado, ¿cierto? El numerador es de mayor grado que el denominador, ¿sí? Aquí en este caso nos falta pues agregarle el dx. Bien, y entonces habíamos quedado que para esta clase entonces yo les colocaba unos ejercicios y ustedes entonces me mostraban enseguida como la solución, para que podamos entonces como recordar realmente cómo lo hacemos. Entonces vamos a darnos unos 7-10 minutos como máximo para que ustedes resuelvan este punto, por favor. Listo, me indican que si tienen alguna duda me indican, entonces pues lo vamos trabajando por favor, y ahí enseguida me comparten de pronto, sea por WhatsApp o sea me comparten entonces una imagen por pantalla y verificamos entonces el ejercicio.
Profe, yo le digo la verdad, no puedo hacerlo. Listo, Oliva. Vamos entonces. Y Gabriel, ¿cómo va? ¿Sí está intentándolo? Bueno, asumo eso como un no entonces, Gabriel. No te escucho, no sé. Ah, listo, bien. Listo, ya te leí por acá, que no ha podido. Bueno, entonces vamos a enviar. Recordemos que cuando vamos a hacer entonces esas integrales, lo ideal es que entonces a un lado hagamos la división. Entonces vamos a proponer aquí la división de nosotros. En este caso va a ser el denominador, que sería 6x a la 4 menos 5x a la 3, ¿cierto? Más, recordemos entonces que en estos polinomios lo ideal es que vayan en orden descendente, ¿cierto? De mayor a menor y que todos los términos existan. Aquí nos damos cuenta que no existe el x a la 2 ni el x a la 1, entonces vamos a colocarle aquí un más 0, ¿cierto? O sea, aquí iría el x a la 2 y aquí iría el x a la 1, pero no lo vamos a colocar pues en este momento, sino que simplemente vamos a agregar son ceros. Y ahí sí ya sería entonces el más 2. ¿Sí? Ahora sí, nuestro divisor, que es nuestro denominador x más 2. Y empezamos entonces a hacer la adición. Recordemos que estos ceros los colocamos acá, es para indicar entonces que cuando hagamos los productos vamos a colocar entonces un término semejante uno debajo del otro. Entonces empecemos entonces aquí. ¿Por cuánto hay que multiplicar a x para que nos dé entonces 6x a la 4? ¿Sí? Entonces, ¿por cuánto multiplicaríamos nosotros a x para que nos dé 6x a la 4? Entonces, se multiplicaría entonces por 6x a la 3. ¿Sí? ¿Por qué el 6? Bueno, ese es el cociente, ¿cierto? Porque aquí tenemos que como coeficiente 1, entonces 1 por 6 daría 6. ¿Por qué x a la 3? Si miramos los exponentes de nuestra variable, aquí tenemos x a la 4 y ese está como un x a la 1. Entonces lo restamos. 4 menos 1 nos daría entonces 3. Y ese sería entonces la razón del por qué va a ser 6x a la 3 acá. Ahora si hacemos la multiplicación y el resultado lo colocamos entonces debajo de los términos que sean semejantes acá. Entonces 6x a la 3 por x se nos va a dar 6x a la 4. ¿Cierto? Como aquí está el producto da positivo, entonces se reescribe al otro lado negativo. Daría menos 6x a la 4. Ahora multiplicamos entonces con el 2. 2 por 6x a la 3 daría entonces 12x a la 3 positivo. Pasaría a este otro lado, entonces con signo contrario, negativo. Sería menos 12x a la 3. Y ahora sí, hacemos entonces la resta, ¿cierto? Recordemos entonces que términos que son signos iguales se suman, signos diferentes se restan, ¿cierto? Se coloca el signo del número mayor, la ley de signos para la adición o pues, para la adición. Y aquí tenemos entonces casos, mire, que son opuestos, aditivos. 6x a la 4 menos 6x a la 4. Entonces 6 menos 6 nos daría entonces 0. O sea que esos dos términos, ya lo que estábamos mirando en la clase pasada, se cancelan esos dos términos.
Y nos quedaría menos 5x a la 3 menos 12x a la 3. Entonces menos 5 menos 12 nos va a dar menos 17x a la 3, ¿cierto? Ahora sí, te bajamos el siguiente Profe, término. ¿Sí? si está menos y menos, no debería dar positivo. Ah, eso es como si usted debe 5 pesos y va y fía 12 pesos más. No le quedan a su favor, ¿cierto? Pues digo, Ya, pero ¿cómo? menos por menos no es más. Claro, en multiplicación, Ah, sí. ¿sí? En la multiplicación, pero aquí estamos sumando términos semejantes, ¿cierto? Entonces sería menos 5 menos 12. Por eso dice, signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Entonces, signos iguales se sumaron los números. Se coloca el signo del número que tenga mayor valor absoluto. Pues aquí el 12 es negativo, entonces el resultado queda negativo. Igual el 5 también es negativo. Mírela acá. Voy a colocar aquí las posibilidades que tenemos. Profe, usted Men- ahí cancelo, ¿verdad? sí, señor. Menos 5 menos 12, ¿cierto? Repete el 1. Menos 5 menos 12. Lo otro que nos puede pasar es menos 5 más 12 o 5 menos 12, ¿cierto? O 5 más 12. Con ello vamos a tratar aquí de recordar rápidamente la ley de signo para la adición. Mire, como les decía, signos iguales se suman. Mira, estos dos son iguales, entonces vamos a sumar 17, ¿cierto? Estos dos también son signos iguales, positivo y positivo, también vamos a sumar 17. Signos diferentes, mire, menos más menos, se restan, ¿cierto? Entonces va a dar, bueno, 12 menos 5 daría entonces 7. Ya hice. Hasta ahí hice solamente. Signos iguales los sumé, signos diferentes los resté. Pero al resultado le coloco el signo del número que tenga mayor valor absoluto. Aquí tenemos, por ejemplo, en esa línea, quien tiene mayor valor absoluto es el 12, está negativo. Entonces el resultado va a ir negativo. En esa línea, mayor valor absoluto es el 12, lo tiene positivo. Entonces aquí iría positivo. ¿Cierto? Ahí da positivo. En la siguiente línea, la línea número 3, 5 menos 12. El 12 tiene mayor signo, mayor valor absoluto, perdón. Está negativo, entonces se resta de negativo. Y aquí, el 12 que tiene mayor valor absoluto está positivo, entonces por eso tanto es 17 positivo. Ok, profesor. Listo. Bien, entonces, si cancelamos estos dos términos, porque daría 6x a la 4 menos 6x a la 4 daría 0, ¿cierto? Entonces cancelé los números, perdón. Menos 5x a la 3 menos 12x a la 3 darían menos 17x a la 3. Y ahora sí bajamos el siguiente término, pero el siguiente término de nosotros es un 0. Entonces igual, lo bajamos tal cual. Sería aquí más 0. Y antes buscamos un número que multiplicado por x nos vaya a dar menos 17x a la 3. Entonces el número sería, miren que el coeficiente va a ser siempre el mismo, ¿cierto? Y el signo también. Entonces va a ser menos 17x a la 2. Nuevamente. ¿Por qué 17? Porque mire, menos 17 por 1 va a darnos menos 17, ¿cierto? X a la 3 y aquí tenemos X a la 1. Si restamos los exponentes, 3 menos 1 nos daría entonces el 2 que está acá. Por eso es menos 17x a la 2 el divisor acá. El dividendo, perdón. Dividendo, divisor, cociente. El cociente, perdón. Cociente, eso. Ahora si hacemos la multiplicación, recordemos que cuando hacemos la multiplicación aquí, al pasarlo acá a otro lado, vamos a cambiar de signo, ¿cierto? Para poder restar. X por menos 17x a la 2 daría entonces menos 17x a la 3. Como da negativo, pasa al otro lado, positivo. Entonces sería más 17x a la 3. Luego tenemos 2 por menos 17x a la 2. 2 por menos 17, mira aquí sí los signos. 2 por menos 17 da menos 34. ¿Cierto? Menos 34x a la 2. Daría negativo, pasa hacia el otro lado, positivo. Es más 34x a la 2. Listo.
¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Parece que se hubiese caído la señal. Luego vamos aquí entonces, hicimos la multiplicación, ¿cierto? X por menos 17x a la 2 te daría entonces menos 17x a la 2 pasa positivo, y 2 por menos 17, entonces 34 negativo va a ser aquí entonces positivo. Ahora sí te vamos a hacer la reducción de los signos, de los términos. Y nuevamente, mire, menos 17 más 17, o al revés, 17 menos 17 nos va a dar 0, ¿cierto? O sea que se cancelan estos dos primeros términos, que es lo que siempre se busca. Y lo otro, entonces lo sumamos. 0 más 34x a la 2 nos daría 34x a la 2. Bajamos el siguiente 0 que tenemos allí. Listo. Bien, al bajar entonces el siguiente 0, entonces reiniciamos nuestra división. Ahora entonces buscamos un número que multiplicado por x nos dé 34x a la 2. ¿Sí? Entonces ese número sería el mismo, este sería más, cambias el color, más 34, y las x subsecuentes entonces lo restamos, x a la 2 menos x a la 1 daría entonces x a la 1, ¿cierto? Entonces sería simplemente x. El número por el que hay que multiplicar a x para que nos dé 34x a la 2 es el 34x. Entonces multiplicación, x por 34x daría entonces 34x a la 2 positivo, pasa de otro lado, es negativo. Ya menos 34x a la 2. Y luego tendríamos entonces el 2. 2 por 34x daría entonces 68x positivo, pasa al otro lado, negativo, ¿cierto? Entonces sería menos 68x. Reducción entonces de términos. ¿Sí? Entonces tenemos aquí entonces que se nos cancela 34x a la 2 menos 34x a la 2, 0. O sea, se cancelaría, daría 0, ¿cierto? Y 0 menos 38x daría menos, perdón, 68x daría menos 68x, ¿cierto? ¿Qué nos hace falta ahora? Entonces bajar nuestro 2. Aquí colocaríamos entonces más 2. Voy a moverlo un poco para que no se salga pues así como de la... Entonces sería menos 68x más 2. ¿Sí? Entonces ahora buscamos un número que multiplicado por x nos dé entonces menos 68x. Mire, si miramos las variables, tienes x aquí a la 1, x aquí a la 1, entonces no hay que colocar ninguna x, ¿cierto? Porque 1 menos 1 daría 0. Solamente escribiremos entonces es el coeficiente, ese mismo coeficiente que está allí, que es menos 68. Entonces, ese es nuestro coeficiente ahora, menos 68. Y ahora sí hacemos entonces la multiplicación. Entonces tenemos x que multiplicado por menos 68, entonces va a dar menos 68x. Al pasar al otro lado del igual, entonces cambia el signo, ¿cierto? Positivo, entonces va a quedar 68x positivo. Y por último tenemos entonces 2 por menos 68, daría entonces
34, ¿cierto? Negativo. Pasa al otro lado, positivo, entonces sería más 136, 8 y 8, 16, 136. Y ahora sí, entonces hacemos reducción de términos. Menos 68x más 68x se cancelan, daría 0. Y 2 más 136 daría entonces 138. ¿Sí? Ya queda así. ¿Cómo? ¿Queda así o...? Listo, sí, eso. Esa es la división, ¿cierto? Ojo, que es lo que nosotros hacemos. Esa es la división. Recordemos que la escritura de esta expresión que tenemos nosotros aquí, voy a escribir en términos de la integral de un p de x sobre un q de x, o sea, un polinomio dividido por otro, ¿cierto? Va a ser igual a la integral del cociente, o sea, un c de x, ¿cierto? Más la integral del residuo sobre el divisor. El divisor es el mismo q de x. ¿Sí? Entonces uno podría identificar aquí estos términos. Bueno, ¿quién es p? P es el numerador en nuestra integral, ¿cierto? Miremoslo aquí. Esta p es nuestro numerador, o sea, ese que colocamos nosotros acá. Q es nuestro divisor o nuestro denominador, x más 2. Y aquí se entra nuestra división. ¿Quién es c de x? Es el cociente, o sea, este polinomio que nos resultó acá. R de x es el residuo, entonces este 138 dividido otra vez el divisor. Ya, habiendo hecho esa división, entonces esta integral que tenemos aquí la reescribimos de la siguiente manera. Entonces va a ser igual a la integral del cociente. Nuestro cociente es 6x a la 3 menos 17x a la 2 más 34x menos 68. ¿Sí? Menos 68. Mire que este polinomio del tomé yo, del cociente que tenemos entonces nosotros aquí. Espera un momentico, yo verifico aquí una multiplicación que hicimos. Yo quiero verificar este 132. Ah, sí. 120 y 8 y 8, 16, 136. Listo. Entonces sí serían hasta aquí 68. Aquí tenía la duda que si 2 por 68 si nos daba 136. Listo. Ese es nuestro cociente. Ahora, más, mira lo que dice la regla aquí, más la integral del residuo sobre el divisor. Entonces, más la integral del residuo, el residuo entonces es 138, ¿cierto? Sobre el divisor. Y el divisor es la misma expresión x más 2. Bueno, aquí me faltó fue colocarle el de x, igual que aquí en la expresión anterior. ¿Sí? Voy a borrar aquí entonces el signo más, para agregar aquí entonces el de x en 3. De x y el más aquí de la operación. ¿Sí? Entonces tenemos, todo ese es el polinomio que conforma, todo ese es el polinomio que conforma entonces nuestro cociente, nuestro residuo y nuestro divisor. Miren lo que es lo que tenemos acá. Y ya esa expresión es más fácil de resolver. Ya entonces integramos término a término. Entonces integral de x a la 3 se va a ser igual a, de 6x a la 3 se va a ser igual a 6x a la 4 sobre 4. Menos integral de 17x a la 2 te daría 17x a la 3 sobre 3. Más integral de 34x, entonces nos va a dar es 34x a la 2 sobre 2, ¿cierto? Menos integral de 68, entonces la constante por la variable, o sea, 68x. Aquí, más, entonces esta integral les he mostrado que la podemos reescribir, ¿cierto? Ese como es una constante, la sacamos por fuera de la integral,
Y este lo escribimos entonces como un cociente, o sea, como exponente negativo, o sea, que nos quedaría 138 por la integral de x más 2 elevado a la menos 1 de x, ¿cierto? Miren que como lo vemos reescrito como un cociente, tenemos el símbolo de la integral y el de x, pues que va a indicar que ese es el diferencial. Y ahora sí, a esta expresión que tenemos aquí en la integral, es la que aplicamos la regla del logaritmo. Los otros términos acá, si son simplificables, los simplificamos en esos casos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, 6 y 4 tienen mitad, ¿cierto? Entonces simplificamos aquí. O aquí no estoy cancelando, sino que estoy simplificando, ¿cierto? Tercera de 6 es 3. Y tercera de 4, perdón, mitad de 6 es 3 y mitad de 4 es 2. Sería 3 medios de x a la 4. Menos. Este 17 es un número primo, o sea que no se puede dividir por 3, entonces va a quedar igual. 17 x a la 3 sobre 3. Más. Aquí sí, miren, podemos hacer esta división. 34 medios, ¿cierto? O sea, 34 dividido 2 daría entonces 17. 17 x a la 2. Voy entonces aquí a tachar eso, pues es como si fuera, no lo estoy tachando realmente, sino que es simplificando la expresión. Y s menos 68 entonces queda igual porque no tiene denominador. Hasta ahí lo que hicimos es simplemente simplificar la expresión, no hemos hecho más nada allí en este paso que llevamos. Ahora sí, acá lo que vamos a hacer entonces es integrar. Es más, la integral de esta constante que se conserva, 138, y esa integral es donde aplicamos entonces el logaritmo natural del valor absoluto de la expresión de x más 2. ¿Sí? Vamos a escribirlo de pronto que quede más estético, que se le pueda leer mejor. Aquí, x más 2, así para que se sepa pues, que este es el valor absoluto. Y como siempre, eso es una integral indefinida, entonces le agregamos la constante de integración que es más c. Y ese sería entonces el ejercicio pues, que se había propuesto inicialmente. ¿Allí alguna pregunta? Yo, profe, allá en el X que está solo, siempre se va a restar. En la división que tenemos, en la que está al lado izquierdo, ¿dónde me dices? Es acá. Acá X más 2. X más 2. Aquí, x más 2. La que está sola, la X. Siempre se va a restar el exponente. El exponente va a quedar negativo. Lo que me dice aquí. Sí, que usted, acá está X a la 4 y usted lo dejó acá X a la 3 porque lo restó. Siempre se va a restar. Bueno, miramos aquí. Desde aquí, desde ese. Sí, en esa parte el Iván. Sí, recuerda que cuando estamos haciendo la división, ¿cierto? Esa es la forma como un poco más simple de hacerla. Es que cuando usted está dividiendo, mira aquí un momentico. División de polinomios. Hay que revisar entonces esta parte. Polinomios. División de polinomios. Bueno, pero antes de llegar a la división de polinomio, entonces está algo que se llama lo que son las operaciones pues, con polinomios como tal, ¿cierto? Así tenemos x más x, ¿cierto? Entonces aquí, esa es una suma de polinomios, son términos que son semejantes, entonces se escribe la misma parte integral y se suman son los coeficientes. Aquí el coeficiente 1 y 1, entonces daría por eso 2x, ¿cierto? Igual acá, si hacemos x menos x, ¿sí? O bueno, vamos a colocar aquí, por ejemplo, x a la 4, entonces daría 2x a la 4, ¿sí? Aquí si tenemos es x a la 4 menos x a la 4, nos va a dar 0, ¿cierto? Si lo estamos multiplicando, x a la 4 por un x a la 4,
Entonces ¿no? eso se llama multiplicación de potencias de igual base. Entonces se escribe la misma base y aquí lo que se hace es sumar los exponentes, que sería x a la 4 más 4, lo cual nos va a dar entonces como un x a la 8. En el caso del cociente, x a la 4 dividido x a la 4, ¿cierto? Se puede escribir de esa manera o se puede escribir como un x a la 4 por x dividido x a la 4, ¿sí? Entonces, eso se llama división de potencias de igual base. Las bases son las mismas. Bueno, yo aquí coloqué los mismos exponentes, pero ahorita vamos a mirarlos con otro caso, ¿sí? Entonces, las bases son las mismas, entonces se escribe la misma base y lo que se hace es restar los exponentes. 4 menos 4, y en ese caso nos va a dar es un x a la 0. Bueno, aquí aparece otra propiedad, que todo número elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1, ¿cierto? Esto que hicimos aquí, ¿cierto? Esto que hicimos aquí es análogo a lo que hicimos acá. Entonces, ¿qué pasa? Mire, tenemos un x a la 4, que está aquí, ¿sí? Y este denominador, mire, al pasarlo como numerador, entonces pasaría a multiplicar, ¿cierto? Entonces podemos pasar la multiplicante por, escribimos la misma parte literal, pero ¿qué pasa con el exponente? Que como aquí está como cociente, o sea, está dividiendo, al pasarla a multiplicar, su exponente cambia, pasa entonces negativo. Y aquí, como en la multiplicación que hicimos acá, miren, que es multiplicación de potencias de igual base, miren, se escribe la misma base y se suman los exponentes, o sea, sería 4 más menos 4. ¿Y cuánto va a dar eso? X a la 0 otra vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque más por menos daría menos. Entonces 4 menos 4, 0. Y eso entonces igualmente va a ser igual a 1. Estas dos formas son las mismas para escribir. Entonces en los cocientes uno lo que hace es restar los exponentes. Eso es lo que uno hace acá. Tenemos cociente 6x a la 4 dividido x. Entonces restamos los exponentes. 4 menos 1, 3. ¿Sí? Ok, profesor. Ok. ¿Alguna otra pregunta, otra duda aquí? ¿Alguna otra pregunta allí en el ejercicio? No. No, yo no. Listo, bueno. Entonces mire que de esa forma entonces resolvemos esas integrales, ¿cierto? La idea es que ustedes hagan la mayor cantidad de ejercicios posibles, que les permite entonces profundizar y afianzar. Sobre todo es como tomarse un poquito de confianza para resolver los ejercicios. Recordemos entonces que la única forma de aprender a aprender matemáticas es haciendo ejercicios, ¿cierto? Listo. Bueno, lo otro, por ejemplo, es revisar un poco lo que son las operaciones básicas entonces entre polinomios. ¿Sí? Bien, ahorita entonces vamos a avanzar un poco y vamos entonces a trabajar algo que se llama integrales, ¿cierto? Por cambio de variables. Variable. Listo. Cuando hablamos entonces del cambio de variable, es que aquí nosotros vamos a hablar de, normalmente estamos hablando, miren, en nuestros ejercicios como este, estamos hablando de un dx, ¿cierto? Entonces nuestra variable es x, ¿sí? Acá, ¿qué quiere decir ese cambio de variable? Que esa variable ya no la vamos entonces a denotar como la x o como nos la den de forma original, sino que entonces le vamos a cambiar por otra connotación, ¿sí? En ella entonces nos va a permitir entonces que los ejercicios se puedan resolver de forma más simple. Esta expresión de cambio variable también se le conoce el nombre también como por sustitución, ¿sí? También se le asume el concepto entonces como de sustitución. La regla general para el método de sustitución o de cambio variable nos dice lo siguiente, y esto: la integral de una función, ¿cierto? De un f de x, derivado, voy a colocar aquí entonces
vamos a colocarlo en otros términos más genéricos. Vamos a colocar aquí f' de u, de esta manera nos va a ser bien más fácil, por u' de x. Eso entonces va a ser igual a f de u, o sea, la función ya integrada, más c. Entonces, ¿qué nos dice aquí en ese caso? Y es que nosotros vamos a cambiar la expresión original por una que nos permite entonces simplificar la integral. En estos casos, cuando uno aplica integrales, lo ideal es que ustedes aprendan, por ejemplo, las reglas básicas de integración, porque eso lo permite hacer los ejercicios casi que de forma directa, ¿sí? Y aquí básicamente lo que uno aplica para integrales son todos los conceptos, por ejemplo, es por tablas. Si uno se aprende, por ejemplo, las tablas de integración o las reglas de integración, entonces uno lo que hace es como aplicarlas y sale más simple, pues, como la integral. Bien, pero eso que está aquí, ¿cómo nosotros entonces lo vamos a manejar? Vamos a mirar entonces una guía, la guía número 8, esta que tiene pues como continuidad a la que estamos trabajando. La que está acá de explicar es la guía número 7. Le vamos a mirar con un ejemplo. Mire, tenemos integral de 5x a la 2 que multiplica a 2x a la 3 menos 5 elevado a la 5 de x. Miren que en las integrales casi inmediatas yo les mostraba a ustedes que tenemos eso, un polinomio, ¿cierto?, elevado a la 2 o elevado a la 3. Si está elevado a la 2 o está elevado a la 3, no habría tanto problema, porque sería entonces el cuadrado de un binomio o el cubo de un binomio. En su defecto, pues, si es elevado a la 2 o a la 3. ¿Cierto? Pero en ese caso está elevado a la 5, que ya aquí factorizar este polinomio es bastante dispendioso, ¿sí? Entonces lo que hay que aplicar entonces es el triángulo de Pascal o el polinomio newtoniano, y va a dar un término bastante extenso. Entonces, en esos casos, cuando sucede esto, que tenemos un término con exponente mayor que 3, ¿sí?, lo que uno hace es hacer una sustitución. Entonces, ¿qué es la sustitución? Vamos a indicar por acá, entonces la voy a escribir en rojo para indicar que esta es la sustitución. Recordemos, hablo de sustitución o de cambio de variable. Entonces aquí voy a decir que mi variable ahora va a ser u, y la u va a ser el término que esté dentro del paréntesis, o sea, toda esta expresión que esté dentro del paréntesis. En ese caso sería 2x a la 3 menos 5. ¿Sí? Miren que este término, 2x a la 3 menos 5, me está indicando que la variable es de x, ¿cierto? Entonces, en esta sustitución, para poder hacer el cambio de variable efectivo, entonces yo voy a derivar ambos lados de la igualdad. Te voy a derivar eso de u, ¿cierto? Va a ser entonces igual a la derivada de esta expresión. Entonces, derivada de ese término. Recordemos que estamos acá es integrando, ¿cierto? Cuando integramos, se le suma 1 al exponente, el exponente entonces pasa a dividir. Ese es el resultado. Pero acá vamos a derivar, por eso aparece aquí el diferencial, ¿sí? Y entonces, para derivar, ¿qué se hace? El exponente, recordando lo que habíamos visto ya en cálculo diferencial, matemáticas 2, el exponente pasa a multiplicar y al exponente le vamos a restar 1. Después sería 3 por 2 daría 6 x a la 2, ¿cierto? Y la derivada de una constante, que es lo contrario a la integral, si la derivada de una constante, dice que es 0. Entonces voy a colocar aquí, para nuestro caso, pues que estamos recordando esa, voy a colocar aquí que es 0. Como eso lo hemos derivado respecto a la variable x, entonces le colocamos al final el de x. ¿Sí? En algunos textos lo escribimos lo vamos a encontrar de esta manera, en otros ese mismo paso lo vamos a encontrar como du de x. ¿Sí? Y es lo mismo, 6x a la 2 menos 0.
Esas dos expresiones son las mismas, ¿sí? ¿Por qué se puede escribir esa expresión que tengo aquí de esa manera? Pues aquí tengo este dx, está multiplicando esta expresión. Si lo paso al otro lado del signo del igual, entonces si está multiplicando va a pasar a dividir, por eso me quedaría este término. Bien, pero ¿para qué esto que tengo aquí? Lo escribo para indicarles que en algunos casos lo vamos a escribir de esta manera, pero lo vamos a encontrar de esta manera. Pero la forma más simple es decir du igual a, entonces a la derivada de la función por el dx. Necesitamos ahora entonces despejar este dx, ¿cierto? Hemos dicho que este dx está multiplicando, entonces no lo vamos a pasar a él a dividir, sino que pasamos al otro término, a la función. A este término entonces el que pasamos a dividir, o sea que nos va a quedar entonces que dx va a ser igual a du, que ya lo tenemos allí, ¿cierto? Dividido nuestra función ahora derivada es 6x a la 2 menos 0, pero ¿cuánto es eso? 6x a la 2. ¿Sí? Ya hasta aquí hemos logrado entonces nosotros lo que es el cambio variable. ¿Qué quiere decir eso del cambio variable? Y es que en el término que tenemos 2x a la 3 menos 5, o sea, todo eso lo hemos llamado u. ¿Sí? Y donde tenemos el dx, lo hemos encontrado que va a ser du sobre 6x a la 2. Entonces, esos dos términos nos venimos entonces a nuestra integral y los vamos a reemplazar. ¿Sí? Bueno, voy a colocar aquí que vamos entonces a reemplazar. O en su efecto, pues a sustituir, ¿ya?, los términos que hemos encontrado. Entonces, por eso nos quedaría que nuestra integral es 5x a la 2. Miren, el paréntesis, ¿cierto?, que tenemos allí, pero aquí tenemos el término que es 2x a la 3 menos 5, pero ese es este término que está aquí, y hemos dicho que eso va a ser igual a u. Entonces eso es u. Y ese término está elevado a la 5, entonces por eso colocamos u a la 5. Mire, ese es el exponente que está ahí. Por dx, pero dx hemos encontrado que es du sobre 6x a la 2. Entonces por du sobre 6x a la 2. Y eso es lo que se llama el cambio variable. Miren, ya nuestra diferencial no es dx, sino que nuestra diferencial y nuestra variable es du. ¿Sí? Ya ese es nuestro diferencial. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que los términos que no tengan u se van a convertir en constantes. ¿Sí? O sea, este 5x a la 2 es una constante y este 6x a la 2 también es una constante, porque ahora nuestra integral es esta expresión que está acá, respecto a la variable u. Como son constantes, lo podemos sacar entonces por fuera de la integral. Entonces eso va a ser igual a 5x a la 2 sobre 6x a la 2. ¿Sí? Por la integral, si yo saco este término, ¿qué me quedaría? U elevado a la 5. U elevado a la 5. Por, si yo sacaba este término, ¿cierto?, que era el denominador, entonces ¿qué me quedó? Me queda apenas el de u. Y miren que cuando yo hago entonces esa sustitución o este cambio de variable, me queda una integral muy fácil de resolver en una simple integral de u a la 5. ¿Sí? Aquí en las constantes tengo entonces que es un cociente. 5 dividido 6 no da exacto, ¿cierto? No puedo simplificarlo, pero sí tengo aquí que x a la 2 dividido x a la 2, por lo que vimos ahorita, ¿cierto? Eso es análogo a este x a la 4 dividido x a la 4, ¿qué da? Daría 0, ¿cierto? Daría un x a la 0. O sea que aquí yo puedo cancelar este x a la 2 con este x a la 2. Me quedan solamente los coeficientes. O sea, 5 sextos por, y ahora sí voy entonces a integrar. ¿Sí? Integramos entonces ese término que está acá. Recordemos que cuando vamos a integrar, entonces es donde se le suma 1 al exponente, ¿cierto? Y ese exponente va a pasar a dividir.
Entonces, u elevado a la 5 integrado, nos va a dar entonces u a la 6 sobre 6. ¿Sí? Ahora sí, más c, que es nuestra constante de integración. Uno diría, listo, cuando yo coloco la constante de integración, ¿he terminado el ejercicio? Sí, he terminado de integrar, pero aquí en este caso no he terminado el ejercicio. ¿Por qué no lo he terminado? Porque yo necesito saber cuánto vale u, porque yo necesito también resolver esa multiplicación aquí de esa constante por ese coeficiente que tengo acá. Le hacemos la multiplicación y reemplazamos nuestro término. Entonces nos quedaría aquí. ¿Sí? 5 por u daría entonces 5u a la 6, ¿cierto? Y 6 por 6 daría entonces 36 más c. Lo estoy haciendo muy paso a paso. Ahora sí, voy a entrar a reemplazar la u. Mire que la u me dice que es, que yo había dicho inicialmente, ahora sí para verme el ejercicio original, yo he dicho que la u era 2x a la 3 menos 5. O sea que ese es el valor que tengo que reemplazar aquí entonces. O sea que realmente la integral es 5,36 avos de 2x a la 3 menos 5 elevado a la 6 más c. Y esa es la constante de integración. Y esa sería entonces la solución al ejercicio. ¿Sí? ¿Preguntas allí? Profesor, Sí, señor. Gabriel. una pregunta, ¿por qué en el DU da 6x a la 2 menos 0? Que ahí me Acá. entretuvo un poco y no me di cuenta. Sí, señor. Cuando derivamos esa expresión, ¿no? Ese es lo que se llamaría entonces la sustitución. ¿Sí? Todo ese término es la sustitución. Ese término que estamos sustituyendo, aquí lo que se hace entonces es derivar. ¿Sí? Derivamos y entonces lo que hacemos luego, bueno, espera un momentico, aquí lo voy a demarcar mejor. Listo. Esta es, podemos llamarlo aquí como una sustitución, ¿cierto? Valga aquí la redundancia. ¿Sí? De aquí para acá lo que hicimos entonces fue, qué pena, lo coloqué al revés. Al revés no, sino que lo coloqué mal. De aquí a acá lo que hicimos entonces fue derivar. ¿Sí? Entonces, ¿qué derivamos? Mire, la derivada de 2x a la 3. Recuerde cuando derivamos, entonces el exponente pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1. Entonces, por eso quedaría 2 por 3 o 3 por 2, 6. Y x a la 3, al restarle 1, entonces quedaría x a la 2. Y aquí sería menos 5. Eso es una constante, no tiene la variable x. La derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Como hemos derivado respecto a la variable x, entonces agregamos dx. ¿Sí? Por eso aquí también el u, la derivada de u es du simplemente. Que es esta misma expresión. Eso que tenemos acá es lo mismo que tenemos aquí, ¿cierto? Ahora, de aquí, de este paso que está aquí a este, o de este paso que tenemos aquí a este, lo que hacemos entonces nosotros es despejar el de x. ¿Sí? Como eso es una multiplicación, voy a colocar aquí eso entre paréntesis si quieren para que se orienten un poco más. O sea, este de x está multiplicando todo ese término, ¿cierto? Si hago 6x a la 2 menos 0, me va a dar simplemente 6x a la 2 por dx. Si yo quiero despejar a este dx, entonces este 6x a la 2 que está multiplicando pasa a dividir. ¿A quién? A du. O sea, me quedaría du sobre 6x a la 2. Eso es dx. ¿Sí? O sea, que eso se tuvo fue de la derivada. Y aquí lo que hicimos fue despejar de x. ¿Sí? Sí. Ok, ya entendí. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a tratar de hacer hacemos otros ejercicios para que también ustedes lo comprendamos mejor. Listo. Asumo entonces que no hay más preguntas, entonces avanzo acá.
Vamos a escribir entonces otro ejercicio. Mire, otro caso particular que también podemos aplicar entonces. Cambio de variable es este. En este caso tenemos un cociente en el que podemos aplicar cambio de variable. Mire, 2 de x sobre 2x más 1, que es a elevado al cuadrado. ¿Sí? Miren, aquí en ese ejercicio, ahorita nosotros estamos viendo lo que era interés casi inmediata, entonces donde podíamos nosotros hacer la división, ¿cierto? Pero aquí tenemos en el denominador tenemos simplemente es un 2, ¿cierto? Y en el denominador tenemos un binomio que es al cuadrado. Si ese término hubiese sido lo contrario, si en el numerador, entonces se pudiera simplificar, se pudiese primero factorizar y trabajarlo, ¿cierto? Pero como está en el denominador, se nos hace un poquito más complejo. Es más, la forma más simple de trabajar esta expresión es aplicando la propiedad de los exponentes de un cociente, voy a decirlo por acá, muy al extremo. Recordemos que tenemos es 1 sobre x, eso es lo mismo que tener 1 sobre x, lo mismo que tener a x a la menos 1, ¿cierto? O sea, el exponente entonces pasa negativo. Eso es lo que podemos nosotros hacer aquí. O sea, esa integral vamos a reescribirla de la siguiente manera. Como el 2 es una constante, entonces vamos a sacar por fuera la integral. Entonces quedaría 2 por la integral de nuestro binomio, que es 2x más 1, ¿cierto? Pero mire, lo estamos pasando a multiplicar, por lo tanto el exponente va a quedar negativo, elevado a la menos 2 de x. Les decía yo a ustedes ahorita, si el exponente es 2 o 3, uno puede factorizar, sea con un binomio o con un trinomio, ¿cierto? Respectivamente. Pero aquí tenemos es un menos 2, o sea que no es factorizable por ese lado. Por lo tanto, entonces aquí toca aplicar sustitución o cambio de variable. ¿Sí? Vamos a hacerlo por sustitución. En este caso, nosotros vamos a decir que u, que es la variable con la que estamos tratando para sustituir, puede ser cualquier otra, pero podemos utilizar v o w también, ¿cierto? Pero la más común es u. Entonces u va a ser lo que está entre nuestro paréntesis, o sea, 2x más 1. Y ahora esa expresión que está aquí la vamos a derivar. ¿Sí? La vamos a derivar. Entonces, la derivada de u, bueno, la derivada de u es du. Igual. Ahora, la derivada de 2x más 1 sería entonces derivada respecto a la variable x. Derivada de 2x es 2, ¿por qué? Porque el exponente aquí es 1, 1 por 2 daría 2, y al exponente le restamos 1, 1 menos 1 daría 0, o sea que la x se convierte pues en un x a la 0, o sea, se aparece pues aquí como coeficiente, ¿cierto? Y la derivada de 1 es una constante, y la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0, entonces sería 2 más 0, pero 2 más 0 va a dar simplemente 2, entonces por eso va a dejar simplemente aquí el 2. Recordemos que como estamos derivando respecto a la variable de x, entonces agregamos 2 por dx, ¿cierto? O sea, siempre que hemos derivado, al frente le colocamos aquí s de x, para indicar pues que hemos derivado respecto a esa variable. Ahora vamos entonces a despejar. ¿Cierto? ¿A quién? A dx. ¿Sí? Entonces, como s2 por dx, mira que es una multiplicación, entonces el 2 está multiplicando, va a pasar entonces a dividir. Lo podemos escribir tal como está aquí, o sea, du dividido 2 es igual a dx. Pero es lo mismo que haber tenido dx es igual a du sobre 2, ¿cierto? Esas dos expresiones son las mismas. Solamente que nosotros estamos acostumbrados a escribirla siempre así. El término que estamos despejando se coloca al lado izquierdo, ¿cierto? Pero es lo mismo que tenemos acá. Listo, esa es nuestra sustitución. Ahora sí, entonces nos devolvemos a nuestra integral y vamos a reemplazar. ¿Sí? Voy a colocar aquí entonces que esa es la sustitución que hemos hecho.
Bien, entonces reemplazamos. Entonces nos quedaría a nosotros nuestra integral. Mire, vamos a dar con esta, ¿cierto? 2 es la constante por la integral de, mire, aquí tenemos 2x más 1, pero eso es, mire, 2x más 1 que es u. Entonces es u. ¿Está elevado a la qué? A la menos 2. Elevado a la menos 2. Por dx, pero hemos encontrado que dx es igual a du sobre 2. O sea, du sobre 2. Y mire, ya nos queda una integral muy simple, donde tenemos entonces 2 que está multiplicando y un 2 que está dividiendo como constante, ¿cierto? Como coeficiente. Entonces podemos simplificarlos de forma inmediata. Este 2 se cancela entonces con ese 2. ¿Por qué? Uno multiplica, que es en este caso, uno multiplica y el otro divide. ¿Qué nos queda a nosotros entonces allí? ¿Sí? Nos queda entonces es que eso entonces va a ser igual a simplemente la integral de u elevado a la menos 2 por du. Y ya esa es una integral muy simple de resolver. Integral de u a la menos 2. Entonces le sumamos 1 al exponente, ¿cierto? Y ese mismo exponente va a pasar a dividir. O sea que nos va a quedar es menos 2 más 1. ¿Cuánto nos va a dar? Menos 2 más 1 sería igual a Menos 1. menos 1, sí señor. Pero va a ser igual a menos 1. Y ese mismo exponente se va a pasar a dividir. Dividido menos 1. Aquí. Listo. Dividido menos 1. Bien. Como esa es la integral, ¿cierto? Entonces aquí ya agregamos el más c. Miren aquí algo con esto. Tenemos la función o la variable con un exponente negativo, ¿cierto? Un exponente menos 1, es lo que tenemos acá. O sea, si yo tengo un 1 sobre x, yo lo puedo escribir como x a la menos 1. O viceversa, si tengo un x a la menos 1, lo puedo escribir como un 1 sobre x. O sea, me podría devolver. ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces en este caso? Como el término está negativo, entonces me va a quedar es menos 1 sobre u a la 1. ¿Sí? Pero u a la 1 es simplemente u. Preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué pasa con ese 1? ¿O este 1 fue que también pasó para acá? No. Es que aquí la u, lo voy a colocar con rojo, todos estos coeficientes. Aquí la u tiene coeficiente 1. Es como si se lo colocáramos acá. ¿Cierto? Este menos 1, este menos 1 que está aquí, mira que tengo el menos, es como si aquí tuviese dejado también el 1. ¿Sí? Si yo resuelvo eso, 1 por menos, perdón, 1 por 1 me va a dar 1. ¿Sí? Y se me quedarían un u. Pero recordemos que el 1 como coeficiente no se escribe igual que el 1 como exponente. Por eso no aparece pues ahí el término. Esos unos allí no se escribiría. ¿Sí? Listo. Entonces eso es menos 1 sobre u más c. Este es el término resultante. Pero recordemos que nuestra integral no está en términos de u, sino que está en términos de una función que está en x. Y hemos dicho que u era 2x más 1. O sea, lo reemplazamos. Para que nuestra integral realmente es igual a menos 1 sobre 2x más 1 más c, que es la constante de integración. ¿Sí? Bueno, no sé si ustedes van tomando nota de los ejercicios o algo así, pero bueno, ahí lo tienen ya de forma visible. Bien, ¿preguntas, dudas? No, profe. Muy bien. Yes.
Vamos entonces, simplemente pues como a plantearlo, creo que de repente no alcanzamos a trabajarlo todo, pero para que ustedes entonces les quede allí como pendiente hacer ese ejercicio. Miren, eso es por cambio variable, ¿cierto? Entonces tenemos integral de 5t a la 2 por la raíz cuadrada de 1 menos t a la 3 dt. Aquí no asustarnos que porque nosotros teníamos x y ahora que aparece es t. No, es lo mismo, ¿cierto? La variable pues es indiferente, ¿sí? La que aparece aquí. Bien, antes de continuar, pregunto, como es por sustitución o por cambio variable, ustedes ¿dónde aplicarían la sustitución? O sea, ¿cuál sería la variable a sustituir allí? ¿El 5t a la 2, la raíz o el 1 menos t a la 3? Cinco te la dos, profe. Bien, Liván dice que 5t a la 2. Gabriel, ¿usted propone algo? ¿Está de acuerdo con Liván? Yo creo que el 1 menos t a la 3. Bien, miremos aquí entonces. Bien, si ese fuese nuestra u, ¿cierto? Es lo que nos proponía Liván. Si ese fuese nuestra u, entonces la cuestión sería entonces cómo resolver esa raíz cuadrada que tenemos acá, ¿cierto? Con dos términos. Entonces siempre busquemos hacer la sustitución donde veamos el término un poco más embrincado, como más difícil de trabajar, ¿sí? Y en ese caso donde está como más complejo es lo que está dentro de la cantidad subradical, o sea el 1 menos t a la 3. O sea, si yo tengo por ejemplo, vamos a suponer que el que nos va a quedar es raíz de u, ¿cierto? Esto es más simple de resolverlo que haber resuelto por ejemplo u por la raíz de 1 menos t a la 3. ¿Cierto? Porque me quería entonces, mire, otra vez este término aquí bastante enredadito, habiendo pues ya aplicado para este caso la sustitución de esta manera. De esta manera, aquí, como tengo raíz de u, ¿cierto? Yo lo puedo escribir haciendo pues como la propiedad de la potencia, yo lo puedo escribir como u elevado a la 1 medio y ya lo puedo integrar más fácil, ¿cierto? Si yo digo entonces que es esta la sustitución, entonces el camino más simple es hacer 1 menos t al cubo u y luego entonces la raíz expresarla como una potencia. Eso es lo que vamos entonces a hacer. Bien, entonces nosotros vamos a hacer sustitución por acá. Y vamos a decir entonces que nuestra u es el término 1 menos t a la 3. ¿Sí? Entonces lo vamos a derivar, entonces derivada de u sería de u y la derivada de 1 es 0, que no la vamos a escribir, ¿cierto? La derivada de una constante es 0, pero la derivada de menos t elevado a la 3 sería entonces el 3 pasa a multiplicar y al 3 le restamos 1, o sea, nos va a quedar menos 3t a la 2, ¿cierto? Como la función está en términos de t, entonces nuestra variable derivada va a ser dt. Recordemos que aquí colocamos la de x, ¿cierto? Porque aquí habían x, pero aquí como aparece t, entonces colocamos ese dt. Listo. Y ahora vamos a despejar este dt. Entonces este menos 3t a la 2 se está multiplicando, pasaría entonces a dividir. Entonces nos quedaría que dt es igual a du sobre, bueno, voy a colocar aquí el menos enseguida, menos du sobre 3t a la 2. Lo escribí así, es para no haber colocado pues el menos acá en el denominador simplemente, ¿cierto? Porque ya este signo menos afecta todo el término, ¿sí?
Ese es entre la expresión resultante. Ahora sí, vamos entonces acá a reemplazar. Y nos queda entonces lo siguiente. Voy a colocar aquí una línea para indicar pues que es, como son dos casos diferentes, porque este igual parece que fuera de acá. Vamos a reemplazar, entonces nos quedaría lo siguiente aquí. Nos quedaría la integral de 5t a la 2, ¿cierto? Por la raíz, pero esa cantidad subradical 1 menos t a la 3, hemos dicho que va a ser u, o sea, la raíz de u, por dt, pero dt ya lo despejamos acá, y dice que es menos du sobre, entonces sería menos du sobre 3t a la 2. Y mire que ya nos queda entonces, nuestra variable va a ser u, lo que no tenga u, entonces lo pasamos por fuera de la integral, entonces nos va a quedar eso igual a este 5t a la 2 que está multiplicando sobre ese 3t a la 2 que está dividiendo, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer aquí también? Que este signo menos lo podemos sacar por fuera de la integral, también te lo colocamos acá adelante. Por la integral, ahora sí, de la raíz de u, Vuelvo aquí entonces a escribir la expresión que les dije ahorita, que dice que si tengo raíz de u, la podemos escribir como, por la costumbre la x, la puedo escribir entonces como u elevado a la 1 medio, ¿cierto? Eso aplicando la propiedad entonces de la potencia. Entonces reescribo entonces mi función a integral, entonces me va a quedar es menos, aquí vamos a simplificar, miren, tenemos términos que son semejantes. Bueno, 5 tercios no se puede simplificar, pero t a la 2 dividido t a la 2 se cancelaría. Entonces cancelo los t a la 2. O sea que quedaría simplemente menos 5 tercios por la integral, no de raíz de u, sino de u elevado a la 1 medio por du. Y este término ya es más fácil de integrar. ¿Por qué? Porque voy entonces a sumarle 1 al exponente y ese mismo exponente va a pasar a dividir. O sea, va a quedarnos es menos 5 tercios que multiplica a u elevado a la ¿qué? ¿Cuánto daría 1 medio más 1? 1 medio más 1, ¿cuánto daría? Nos va a dar 3 medios, ¿cierto? Entonces ese mismo exponente va a pasar a dividir 3 medios. Y ahí sí, más c que la constante de integración. Bien, aquí tenemos algo particular, y es que primero tendríamos nosotros que resolver lo que está dentro del paréntesis. Aquí tenemos un producto de extremos. O sea, este 2 pasa a multiplicar, ¿cierto? Para luego sí hacer la multiplicación con el coeficiente. Lo que nos va a quedar entonces menos 5 tercios que multiplica a 2u elevado a la 3 medios sobre 3 más c. Y ahora sí multiplicamos, miren. 2 por 5 daría 10 y 3 por 3 daría 9. Te voy a multiplicar y a reemplazar enseguida. Se nos va a dar menos 2 por 5 daría 10 y 3 por 3 daría 9, ¿cierto? Pero u, ¿quién es? Es el término que tenemos nosotros acá al principio. 1 menos t a la 3, miren acá. U es 1 menos t a la 3. Entonces 1 menos t a la 3, que está elevada a la 3 medios. ¿Sí? Más c. Si quiero ser más estético, este exponente, que es un número fraccionario, lo puedo expresar entonces como una raíz, o sea que nos quedaría menos 10 novenos por la raíz, ¿cierto? ¿De quién? De 1 menos t a la 3, o si 3 no se ve bien, t a la 3 elevado a la 2. Eso es un momentico aquí, raíz cúbica, perdón. Así.
más c. ¿Por qué? Porque el índice de la raíz, recordemos acá con este, mire lo que tenemos acá. El índice de la cantidad de su radical es el denominador, ¿cierto? Aquí como raíz cuadrada, entonces el denominador va a ser 2. Igual pasa acá. El denominador es 2, ese es el índice de la raíz, o sea que el numerador es el exponente de la cantidad de su radical. Y hasta ahí podríamos nosotros como dejar ese ejercicio. ¿Sí? ¿Preguntas? Listo. Asumo allí su silencio como que no hay preguntas. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. En la plataforma te les voy a subir la guía número 8 que tiene una serie de ejercicios como los que estamos trabajando en el momento. Para que ustedes lo revisen y practiquen lo que más puedan. Eso lo puede poner ejercicio Sí, señor. que se va todo, que se va todo. Hasta luego, profe. Listo, hasta luego, Iván. Ok, gracias, profesor. Bueno, ya, con gusto. Que tengan buen resto de noche.